Radio. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles en una nueva edición de Fox Sports Radio. Esta edición que, como bien saben, es atípica, pero buscamos llevarla a cabo para llevarle lo más importante en torno al mundo del deporte, que también, por supuesto, atraviesa una situación extraordinaria. Este es, como siempre, un gusto para mí darles la bienvenida desde casa, esperando que ustedes, en la medida de sus posibilidades, también permanezcan en casa para que esta contingencia se haga mucho más corta y podamos volver muy pronto a nuestras actividades. Por el gusto de saludar a mis compañeros y amigos. Rubén Rodríguez, ¿cómo estás? Hola, güera, qué gusto saludarte. Espero que todos bien en casa, igual para Rick, un abrazo para Hugo y para todos los que están en radio en casa, un abrazo y a cuidarnos mucho. Muy bien, ya listos para darle como siempre. Muy bien, vamos a estar hablando de los entrenamientos, no precisamente los de Rubén Rodríguez, que evidentemente pondrían a cualquier vergüenza, pero antes vamos a hablar con Ricardo Murguía, también guardado en su casa. Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mario? Un abrazo para ti, para Rubén, para Hugo. Pues muy contento de participar en este Fox Radio, decía la productora fuera del aire, sub 40. Y bueno, estoy llegando al límite, porque ya me quedan apenas 3 semanitas. Sí, tú como los Juegos Olímpicos, Ricardo, con la categoría hasta el próximo año se va a permitir que todavía llegue hasta los 41. Bueno, y tenemos un invitado de lujo, ya lo habían anticipado tanto Rubén como Ricardo. Yo me siento muy contenta de poder acompañarlo y que esté con nosotros, hablar de distintos conceptos que en estas épocas se vuelven tan interesantes y creo que tan necesarios para el fútbol. Hugo González, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte. Hola, buenas tardes. Igualmente un gusto saludarlos. Y bueno, como es un programa atípico, ¿no? Una entrevista atípica, pero bueno, a disfrutarla. Arrancaste desde temprano y en tu casa, ¿no? Me contabas que los están acompañando los preparadores físicos, que además hacen trabajo diferenciado y que todo esto, como en el resto del mundo, con videollamadas, ¿no? Sí. Como te mencionaba, ¿no? Nos dieron cosas para poder utilizar aquí en casa y nos conectamos por las mañanas con el preparador físico, que él es el que nos pone las rutinas todos los días y más o menos pues rutinas de 1 hora, hora y media, a veces un poquito más. Entonces, pues físicamente vamos a estar bastante bien para cuando se necesite. De acuerdo. Oye, Hugo, yo quisiera adentrarme más en temas que tienen que ver con la reanudación, la posible reanudación, si no va a haber una reanudación, todas estas polémicas que se presentan en distintas latitudes y cómo se vive en México, porque se hablaba de que los equipos que estaban hasta ese momento clasificados a la liguilla serían los que estarían jugando ya rápidamente los cuartos de final. ¿Qué te parece a ti esta solución en caso de que se lleve a cabo? Porque algunos de los más afectados serían ustedes. Sí, digo, hay que acoplarse, ¿no? También, porque es una situación bastante complicada para todos, atípica, como lo hemos mencionado varias veces. Entonces, pues yo creo que buscar la mejor solución para todos. Digo, lo mejor sería que se terminara el torneo normal como se venía jugando, que todos tengan las mismas posibilidades de entrar a la liguilla, pero bueno, también es cierto que si no se puede, pues tratar de que se termine por lo menos el torneo de alguna manera. A mí me gustaría obviamente que se jugara para poder seguir peleando por clasificar a la liguilla, que es lo que aspiramos desde el principio del torneo, pero bueno, pues hay que esperar a ver cuáles son las soluciones y cómo va avanzando esto para poder tomar decisiones. Nosotros estamos a la espera también, no sabemos ni tenemos alguna fecha en específico que sepamos cuándo se va a regresar o se va a reanudar el torneo. Oye, Hugo, con el saludo a Rick también y a Mario. Oye, hoy o ayer más bien, a la Liga Premier se les envió un comunicado donde les dicen que, bueno, pues básicamente el torneo está terminado y se va a reincorporar con la liguilla directamente. Es decir, ya no se va a jugar ese torneo y creo que puede ser un antecedente para lo que venga para la Liga de Ascenso y para la Primera División. ¿Cómo tomarían los equipos como Necaxa, como los de como Pachuca, como los equipos de tablas abajo que están a 2 puntos de la liguilla, esta decisión? Pues creo que lo tomaríamos mal. Porque me parece que era un torneo donde iba muy apretada la cosa. Entonces, cualquiera con 1 o 2 partidos buenos se podía meter de lleno a la liguilla.
o perdías 2 y pues prácticamente te sacaban de zona de liguilla. Así que era muy parejo, todos estaban, me parece, con muchas posibilidades para poder clasificar. Así que, pues bueno, ahora sí que no podemos hacer nada porque son situaciones extraordinarias en las que se tienen que tomar decisiones. Y bueno, si toca que se haga así, ni modo, ahí sí no podemos hacer nada. Y es que esta situación, Hugo, de la salud ha rebasado, obviamente, pues, todos los parámetros en todas las industrias, ¿no? O sea, al final de cuentas, Sí, claro. ni jugadores ni directivos son los que, están a la espera de lo que pueda suceder con el virus. Oye, hace unos días tú le confesabas precisamente a Rubén en una entrevista, pero para Agenda, sobre tu situación a futuro, y a mí me llama poderosamente la atención porque al margen de lo del virus, yo me imagino que tú te debes de sentir muy tranquilo sabiendo que Monterrey ya te está esperando. Ya no le voy a contar nada de ese Rubén. Monterrey te adoran, Pues, por cierto. sí. Pero te sientes No, digo, tranquilo, me imagino, ¿no? Digo, a sabiendas que vas a llegar a un equipo que si bien tal vez en este torneo no les ha ido bien, porque esa es la realidad y se vino una curva hacia abajo después de que habían logrado el título, pues vas a llegar, si todo se sostiene como hasta ahora, con un técnico que conoces y a una institución a la cual también ya defendiste. Pues. es que, a ver, ahí va. Yo dije que tengo contrato, que renové, y que lo que se supone que tendría que pasar es que yo regrese. Pero pues no sé, aquí en el fútbol mexicano cualquier cosa puede pasar, todo el mundo lo sabe, ¿no? Entonces, es la idea, sin embargo, hasta que no termine yo mi contrato y ya esté en Monterrey, te podría decir que es un hecho. Así que lo único que puedo comentar es que por la parte contractual, pues sí estoy tranquilo, porque acabo de renovar, pero por el otro lado que me dices de que ya sé que voy a regresar, pues no lo sé, porque todavía no es un hecho. Entonces, Y el falta que tema, termine y esto se está alargando. Entonces, pues no puedo hablar de más y decir, sí, ya voy para allá, porque también yo tengo contrato con mi club. Si me toca terminar, pues van a decir, oye, pues si todavía tienes que terminar acá, ya estás hablando, estás diciendo, pues no, yo tengo que primero cerrar bien las cosas aquí y después ver qué es lo que va a suceder conmigo. y el tema de los contratos es un problemón global, Hugo. O sea, no sé si viste, pero bueno, la FIFA ya se le adelantó a la UEFA y dijo que las ligas van a terminar a sus tiempos, pero la gran bronca es que para muchos futbolistas, particularmente en Europa, el 30 de junio se terminan los contratos y muchos jugadores, esto te lo pregunto no a título personal, sino para que me des tu análisis en general, los jugadores no confían en los clubes. ¿No te has dado cuenta que hay como un fenómeno ahí mundial en donde hay como un ida y vuelta de desconfianza muy profundo y eso afecta al fútbol? Es que, digo, es un tema complicado, ¿no? Si tú no estás bien respaldado, pues es obviamente que dudas un poco de esa parte. Creo que hay un ejemplo muy, muy claro y bueno, yo siempre me fijo en ese ejemplo que es el de Víctor Valdés. Víctor Valdés no renueva, se lesiona y pues ahora sí que se tuvo que rascar con sus propias uñas y era un arquero que había ganado prácticamente todo. Y después de eso, pues su carrera se va para abajo y ya no puede volver. Entonces, si no estás bien protegido por ese lado del contrato y sabes que tu club o los clubes te van a respaldar, pues sí, siempre va a haber dudas de lo que pueda pasar. Oye, Hugo, pero en ese sentido, el club y las letras chiquitas a veces son un poquito engañosas o un poquito mentirosas para el que lo firma, en este caso el jugador. O sea, el club está cuidando su inversión y tal vez a futuro. Es lo que teníamos hace tiempo con el pacto de caballeros y estos temas, estas trabas que disfrazaban para que el club no salga perjudicado. El tema es, y como dice Marion, el jugador no confía porque hay una desconfianza absoluta en quien te contrata. Es decir,
no hay la certeza al 100. Es más, tú acabas de firmar un contrato por 5 años y no sabes si te van a vender, te van a cambiar, te van a prestar o te van a establecer. O sea, el jugador siempre está descobijado. Pues es que, digo, te hablaría de un tema que en lo personal nunca me ha pasado. Yo creo que los clubes en los que he estado han sido bastante serios y siempre he estado bien respaldado. Nunca he tenido yo esa duda de alguno de los clubes en los que he estado. Entonces, sí veo que hay cierta desconfianza, pero a mí nunca me ha pasado. Entonces, no te puedo decir si la hay o por qué la hay. Entonces, sí tienen razón ustedes que se ve esa parte de desconfianza, pero pues en lo personal nunca me ha tocado pasar por eso. Y digo, perdón, Ricardo, rapidísimo, en la Premier los futbolistas no confían en que la reducción de sus salarios se vaya a ir a una buena causa. Piensan que se verán los bolsillos de los dueños de los clubes. Y te estoy hablando de la Premier League. Entonces, bueno, Ricardo, creo que estamos ante un problema mayúsculo. No, totalmente. Digo yo, esto que citas de la Premier, Marion, pues es el reflejo de lo que sucede a nivel mundial. Y digo, si bien a Hugo ha tenido la fortuna y él no lo comparte, que no le ha tocado sufrir en ese aspecto, la Premier siempre ha sido la directriz a seguir. O sea, es tal vez la liga ejemplo a nivel mundial. Entonces, si allá sucede eso, pues cuánto más en un fútbol mexicano en donde el jugador pues históricamente ha estado desprotegido, pese a los esfuerzos que últimamente se han hecho, ¿no? Que yo me imagino, Hugo, a ver, no sé si vamos por buen camino, y me refiero a la industria, ¿no? Con la asociación de jugadores y con todos estos esfuerzos que de a poco se han tratado de ir conjuntando a fin de colocar a los jugadores en una plataforma distinta. Sí, digo, yo creo que sí se ha ido avanzando bastante en cuanto a la liga, pero pues digo, prácticamente te estoy hablando de algo que no estoy muy empapado del tema. He estado en alguna reunión también con la comisión del jugador y creo que sí se ha avanzado bastante en ese tema de contratos y todo ese tipo de cosas. Ahora, creo que el jugador por esa parte también ha sentido un poco más de protección de que las cosas que se firman y se hacen en los contratos pues se han estado pagando y se tiene que pagar. Eso da cierta tranquilidad también al jugador. Hugo González, agradecerte tu tiempo. Una última, si tuvieras que tirar una moneda al aire, así estamos tirando una moneda en el aire en estos momentos, cuando vuelva la actividad, Hugo González, ¿dónde va a estar? Cuando vuelva la actividad, no, pues, o sea, ¿en dónde, de qué equipo o de qué? También, claro. Cuando vuelva la actividad futbolística, Hugo, que es la que es predominante en tu vida. Pues supongo que en Necaxa peleando por un título. Bueno. Y después... ¿Ves? Siempre quieres que suelte algo. Es que yo por eso le mandé un centro, Hugo. Sí, pero ¿sabes qué? Ricky y yo somos muy buenos rematadores, pero tú eres gran portero, entonces todas las esquivaste y las sacaste en la raya, hermano. Te conozco, todas las sacaste en la raya. No va a pasar. Por eso te quieren en varios lados por ser el mejor portero mexicano. ¿Miento? No mientes. Muy bien. Algo sabes y no quisiste decir, Hugo. Hasta modestia por parte de Hugo. No, muy bien, la verdad es que eres un arquerazo, Hugo. Oye, de mi parte, la Muchas última. gracias. Sigues mejorando, me imagino, de la lesión, ¿no? El tema del tobillo. Sí, la verdad es que me apresuré un poco en volver y bueno, ahorita estoy sufriendo los estragos de esa parte, pero bueno, yo quería estar también en la cancha para poder recuperarme en la fecha FIFA, poder estar con selección y bueno, este parón pues de cierta manera lo estoy aprovechando para eso, para recuperar ya al 100% el tobillo y volver sin ninguna molestia. Bueno, pues haces muy bien, Hugo, al arquero al que lo quieren en todos lados y nosotros lo tenemos en Fox Sports Radio. Así que te mandamos un fuerte abrazo, Hugo. Muchas gracias. Saludos. Abrazo. Bueno, pues Bye. ahí entonces el todavía arquero del Necaxa, Hugo González. Vamos a hacer una pausa en Fox Sports Radio, pero regresamos con muchísimo más en este caluroso día a través de Fox Sports.
Estamos de regreso en Fox Sports Radio, como siempre con invitados especiales, quedándonos en casa. Ya escuchamos los testimonios de Hugo González en torno a esta situación y también qué interesante verlo desde otra perspectiva, la de Adolfo Ríos, quien nos acompaña el día de hoy en Fox Sports Radio. Adolfo, qué gusto saludarte. ¿Cómo te va ya en casa? Muy bien, Mario, qué gusto saludarles a todos. Un placer. Pues mira, siguiendo las indicaciones, por supuesto, tratando de hacer todo esto más llevadero, fortaleciendo los lazos familiares, fortaleciendo la fe, pero principalmente uniendo a la familia. Eso es indudablemente un tema muy importante. Adolfo, ¿cómo ves tú a los futbolistas y particularmente a los arqueros? ¿Será una posición que requiere de tanta técnica individual, de tanta precisión, de tanta repetición? No por minimizar a los futbolistas de campo, pero sobre todo los que trabajan en el arco, tienen un entrenamiento muy específico. ¿Será esta la posición más afectada? Mira, Mario, me he encontrado incluso acá algunos de los jugadores de Querétaro que viven en esta misma zona. Los he visto entrenando particularmente. Cada uno tiene un trabajo específico. Pero no he visto a ningún portero haciendo el trabajo que tiene que hacer. Sí llega a afectar en un momento principalmente en el ritmo y la reacción, porque difícilmente en tu propia casa puedes tener un espacio tan grande como para que te estén pateando o estés manteniendo el ritmo por salir por un balón. No es sencillo. Sí puedes mantener los reflejos y la reacción, pero la situación de los tiempos dentro de la portería, eso tiene que estar en una cancha prácticamente para mantenerlos. Hola Adolfo, te saluda Rubén, te mando un abrazo y espero que todo esté bien en casa. Gracias, igualmente. Este tema, esta pandemia, este tema de salud mundial ha puesto en jaque al fútbol en todas partes del mundo. Tú viéndolo desde afuera, con tu experiencia, ¿qué es lo que debe de cambiar el fútbol? ¿Por qué? Porque es increíble que las ligas más poderosas, económicamente y futbolísticamente, no estén preparadas, ni siquiera con un fondo, las contingencias para resumir los temas económicos. Han hablado de recomendaciones para los contratos, principalmente con las televisoras, con los sponsors. Es decir, el fútbol no estaba preparado, se sentía intocable y hoy resulta que ha sido dañino en todos. Y en un parpadear se puede ir la industria hacia abajo de una manera increíble. ¿Qué recomendaciones o en qué debe de cambiar el fútbol para que no vuelva a ocurrir este tipo de cosas? Mira, Rubén, es un placer saludarte. La situación no es que haya sorprendido al fútbol, sorprendió a todo el mundo, sorprendió a economías de primer mundo, de primer nivel. Y hoy en día tenemos la oportunidad nosotros de, en base a las tragedias que han tenido otros países, aprender algo. Acá la situación no es solamente el fútbol es una maravilla, es una bendición, pero estamos hablando de la vida misma. Todo el deporte, todo lo que representa una empresa, todo lo que representan situaciones económicas, tienen que quedar de lado para hoy guardarnos y cuidarnos lo más posible y la medida de lo posible para que no seamos afectados en la vida misma. Claro que hay un aprendizaje y el aprendizaje es, después de todo esto, cuando esto pase, primero Dios que sea pronto, ¿qué medidas vamos a tomar? Porque hoy en día a todos nos agarraron con las manos en la puerta. Totalmente. Te mando un abrazo, Adolfo. Soy Ricardo Murguía. Oye, con la experiencia que tú has ido cosechando con el paso del tiempo, más allá de lo que generaste como guardameta en el fútbol profesional, que fue muy importante, después has tenido la posibilidad de ser directivo y también has incurrido en el tema de la política. Con esta experiencia, este bagaje y este entendimiento de incluso la economía que ahora citas a nivel global, tal vez la industria del fútbol y la burbuja que antes se vivía con estos contratos estratosféricos va a dejar de existir, ¿no? O sea, es inevitable que el balompié sufra en ese sentido y vamos a ver ahora pues acuerdos con muchos jugadores y me refiero a nivel internacional mucho más aterrizados. ¿No lo consideras así? Principalmente, Ricardo, en todo lo que representa la situación económica del mundo. No es una situación que afecte a un equipo o a un jugador. Los equipos difícilmente, así como las empresas, pueden estar pagando lo que regularmente pagaban cuando las empresas hacían que funcionara la situación económica. Hoy en día todos tenemos que tener una situación de un ajuste en todos los sentidos, en nuestra propia vida, en nuestro tiempo, en nuestra familia y en la economía. Esos ajustes nos están pegando a todos. Y esa situación determina que seamos prudentes y seamos también solidarios en la intención de que a muchos jugadores, a muchos empresarios y a muchos empleados
se les va a tener que bajar un sueldo. Eso es, si no produces, ¿cómo va a seguir manteniendo una cuestión económica de nómina? Es complicado. Estoy de acuerdo contigo en ese sentido, indudablemente, mi querido, pero sí creo que esto ha puesto de manifiesto lo endeble que es el fútbol, porque el fútbol ha dejado de ser un juego, el fútbol es una industria multimillonaria que en muchos aspectos se maneja al margen de la ley y que en muchos aspectos juega con la generación de comunidad, con el sentimiento de pertenencia de los aficionados, de sus trabajadores, de los propios futbolistas, y que en estos momentos está teniendo que devolver algo. Yo lo que me pregunto es una industria tan multimillonaria que ¿no crees que hayan quedado uno de manifiesto y tengamos que cuestionar seriamente los excesos del fútbol, especialmente el fútbol varonil, que al no poder pagarle a los futbolistas del primer equipo empiezan a sufrir las inferiores, la femenil y todas las demás? Y por el otro lado también poner de manifiesto que no hay una sola preparación para una contingencia como esta. En Inglaterra, afortunadamente, la Asociación de Futbolistas tiene un fondo para destinar para una situación como esta, pero la mayoría de las ligas no, porque pensaron que eran invencibles. Y principalmente, Mario, en que aquí, tristemente, en nuestro país, de toda la historia desde que yo me acuerdo, nunca ha habido de verdad una unión en el gremio. Los jugadores que han ganado bien se quedan con lo suyo, los jugadores que apenas están empezando buscan trascender en la cuestión futbolística para poder tener un recurso económico, pero nadie va a arriesgar su sueldo, porque hay una realidad también. Muchos jugadores se encargan de mantener a sus familias. Entonces, no es un tema que les vaya a durar para toda la vida el fútbol. Claro. Por eso es que muchos jugadores que sí lo intentan, que sí lo hacen y que sí invierten, pueden salir, pero en un porcentaje muy alto. Los jugadores cuando se retiran no están ni a la media en cuestión económica en un futuro. Y Adolfo, ¿crees que esto cambie los nuevos contratos? Es decir, que ya no se van a pagar, no solamente en México, en el mundo, las cantidades estratosféricas por los jugadores, los sueldos tan altos. A ver, hablamos de salarios de 20, 30 millones cuando eres una figura. En México se pagan 200, 300 mil dólares mensuales. Es decir, todo esto, digamos que se ha acabado o se va a comenzar a acabar. Mira, Rubén, quien pone los precios son los directivos. Quien pone los precios y quien pagan por esos jugadores son los directivos. Entonces no es una situación que determine el jugador. Si a un jugador llega un representante y negocia con un equipo y hace un gran contrato, subiendo un precio que ni siquiera vale el jugador no tiene la culpa. Se define una situación económica y es quien paga. Sí considero que hay una situación excesiva en los precios de los jugadores. Y esa situación tiene que cambiar, porque de esa manera, tristemente, nuestro país se ha mantenido y ha mantenido a mucha gente en la situación de subir precios que solamente benefician a los que lo representan, porque a veces ni al jugador lo beneficia porque el contrato o los derechos o la carta ni siquiera le pertenecen a él. Oye, ¿y sabes qué? Perdón, Ricardo, rapidísimo. Es que se le carga mucho la mano a los futbolistas, pero también gente que trabaja en la bolsa, multimillonarios, empresarios. Hay un montón de gente, Adolfo, que no debería ganar lo que gana. Estamos completamente... Es la realidad, no única, porque le cargan mucho la mano a los futbolistas, y yo estoy de acuerdo, pero ¿dónde están los financieros? ¿Dónde está Wall Street? ¿Por qué nadie se queja de que ellos no devuelvan sus sueldos? Y en ese tema es algo que es muy preocupante y que hoy en día siempre las cosas suceden por una razón y por un propósito. Y hoy en día el mundo tiene que cambiar muchas cosas de las que estamos hablando. Tiene que haber una situación más equilibrada en la cuestión de repartición de riqueza. Y me refiero a repartición de riqueza con lo que todos tienen que hacer. Hay una situación que a mí me gusta mucho decir que es el obrero es digno de su salario. La persona que trabaje, que gane lo que tiene que ganar. Totalmente. Sí, las cosas van a cambiar. El mundo no será igual seguramente después de que salgamos de esta y esperemos que sea muy fortalecidos en todos los rubros. Yo te quisiera cuestionar, Adolfo, en torno ya un poco más al fútbol cancha, sobre tu opinión en el arco de la selección mexicana de fútbol. ¿Cómo ves a Memo Ochoa, quien conoces muy bien? ¿Cómo palpitas tú esta posición que es tan importante en este tri del Tata Martino? Mira, hablando de los porteros, por supuesto que en este momento podemos hablar y decir que la portería con arqueros de experiencia está bien cubierta. A mí lo que me preocupa es lo que viene más adelante, porque hoy en día tanto Corona, que es un gran arquero, mismo Ochoa,
ya no es un jovencito, aunque tiene una experiencia espectacular en todo lo que representan los mundiales y lo que él ha conseguido. Orozco, o sea, refiriéndome a los porteros que en este momento están ocupando ese sitio de selección nacional. Después del siguiente mundial viene una cuestión complicada en esas camadas que regularmente los porteros mexicanos tenían como cubiertas. En este momento sí es preocupante que haya tantos porteros extranjeros en los equipos mexicanos como titulares, y va a llegar un momento en que digamos, bueno, sí va a haber 1 o 2 jugadores jóvenes que están trascendiendo hoy en día. Hugo González es uno de ellos, Toño también Rodríguez de Chile es otro de ellos, Gudiño por ahí, pero si por ahí falta alguno de ellos por alguna cuestión normal de alguna lesión, pues va a complicar todo el tema de quién va a estar representando y peleando los puestos en la portería de selección nacional. Indudablemente, Adolfo, es un tema que da para muchísimo más. A nosotros, desafortunadamente, se nos termina el tiempo. Te agradecemos muchísimo tu presencia en Fox Sports Radio en estos momentos complicados y esperando que pronto todos volvamos a poder abrazarnos y a reestructurar el mundo como lo conocemos, que indudablemente no va a ser el mismo y no queremos ser más esta humanidad. Adolfo Ríos, muchísimas gracias. Un placer, un abrazo fuerte para todos y hay que fortalecernos en la fe. Que Dios los bendiga. Igualmente, Adolfo, muchísimas gracias. Rubén Rodríguez, ¿alguna conclusión? Nada, simplemente qué bueno que escuchamos a 2 porteros, uno un referente, el otro pinta para hacerlo, y 2 posturas importantes, ¿no? Pero siempre el fútbol se está desmoronando y urge más bien una estructura más sólida en todo el deporte, Mario. Me imagino que en tus entrenamientos exhaustivos estarás sopesando posibles soluciones y yo las voy a querer escuchar próximamente en este y otros espacios, Rubén. Todas menos el Festival del Abrazo, eso sí te lo puedo decir. Ricardo Murguía, qué gusto saludarte. Siempre un placer, Mario, un fuerte abrazo para ti, por supuesto, para Rubén, agradecerle en su, bueno, ya lo hicimos, ¿verdad? A Hugo González y también a Adolfo Ríos por su presencia aquí en Fox Sports Radio. Bueno, pues quédense en casa, cuídense, tomen las medidas necesarias, intentemos entre todos reducir y aplanar esta curva, estemos a la espera, por supuesto, de que regrese la actividad y desde acá, a nombre de todos, le mandamos un muy fuerte abrazo. Nos vemos a la próxima. Fox Sports Radio.